sientas en ella, no importa si fui de los menospreciados. Hola, buen día, Dios les bendiga, un gusto una vez más estar con ustedes. Soy el pastor David Cárdenas, me encuentro con mi esposa, la pastora Reina Domínguez. Tenemos invitados especiales, tenemos al profeta Will Alvarado, tenemos a su esposa, nuestra directora Rebeca Chan también. Qué bueno que están acá. Y bueno, hoy traemos un tema muy interesante. Estamos dando seguimiento al tema que dimos la vez pasada acerca de la ansiedad y la depresión. Y esperemos llegar a tu corazón. Abre tu corazón. Queremos tocar tu vida y sabemos que Dios puede cambiar y transformar tu vida. Así que esperemos que este día sea de gran bendición a través de nuestras vidas. Profeta. Gracias por sintonizar. Estamos aquí en este programa recién nuevecito, directo al corazón. Me encanta la entrada que dice, porque del corazón mana la vida, porque el corazón es la fuente de la vida. Una palabra directo al corazón es lo que necesita una familia. Y yo quiero decirles que hay profeta hoy en Vida Nueva, la radio de la familia, y una palabra directo del corazón de Dios a través del profeta, el hombre de Dios. Mire, traerá una bendición en esta mañana para ir, para su familia, para su casa. Y le damos la bienvenida al profeta Will Alvarado. Profeta, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias, mi amable, gracias por este recibimiento. Gracias a todos los que nos escuchan. Es una bendición estar aquí y poder compartir una palabra, ¿verdad?, de parte de Dios, y que toda la audiencia que nos escucha pueda ser bendecida, edificada. Sabemos que hay tiempos en que Dios nos mueve para bendecir, y creo que todos tenemos un propósito. Hemos venido a bendecir esta tierra. Claro. Bienvenida a su esposa que está aquí. Quiero decirles que anoche estaba yo muy atenta siguiendo toda la administración, la palabra declarada ahí, cuánta gente se fue bendecida anoche en ese servicio poderoso, un servicio de milagro, un servicio donde, profeta, nos ha activado el Señor nuestra fe con la historia de esta mujer, la mujer Firofenicia. ¿Cuál es la mujer la que se conformó con las migajas, la que el Señor le dijo, eres una perra? Y ella, sí. Para que vea que sí, estuve atenta a esta palabra. ¡Wow! Sí, nos ha activado la fe anoche a mi esposo con esta enseñanza de la palabra de Dios, de esta mujer, cuando Jesús le dice, el pan es de los hijos, no es para dárselo a los perrillos. Y ella activó su fe y ha conectado y ha dicho, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que cae de la mesa de sus amos. Activó su fe y el Señor le dijo, haz como tú quieras, haz como tú has creído. Poderosa esa palabra de anoche, profeta. Damos gracias a Dios por su vida, porque nos ha activado y nos ha llamado a creer como aquella mujer que le ha sacado ese milagro al Señor. Amén. Fue extraordinaria la palabra. Creo que siempre en la Escritura encontramos enseñanzas impresionantes que nos bendicen. Creo que esa palabra fue extraordinaria. Cuando Dios me hablaba acerca de eso, creo que antes de predicarla, Dios siempre primero ministra mi corazón y siempre desafía mi corazón. Creemos que estamos en un tiempo donde nuestra fe, sobre todo nuestra fe, es la que va a ser desafiada. Y nuestra fe es la que saca el milagro del Señor. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Creo que estamos en un tiempo donde creo que nuestra fe hará que lo imposible se haga posible. Amén. Profeta, para todas las personas que no conocen quién es el profeta Will Alvarado, yo escuchaba anoche que usted hablaba de que desde muy temprana edad, a los 14 años, usted tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Lo entiendo perfectamente esa parte, pero siempre me gusta presentar a las personas y que conozcan de los hombres de Dios
¿cuándo usted siente el llamado o descubre que uno de los regalos del Espíritu Santo era que lo iba a usar como profeta, que lo iba a usar en sanidades, en milagros? ¿Cuándo usted sabe para qué es bueno en esa área? Dice que siempre cuento esta historia. Conocí al Señor muy joven y el pastor que me llevó a Jesús realmente fue una mujer. Era una pastora. Entonces, cuando ella me lleva a Jesús, ellos como organización hacían eventos masivos. Y siempre cuento esto en son de broma. Vino un profeta, le decía yo, vino un chino de China. Y entonces el chino de China era un profeta. Y el profeta no hablaba español, traía un traductor. Y el evento era masivo, muy masivo. Recuerdo que el chino de China empezó a hablar en su idioma y empezó a contar. Contó hasta el número 30. Contó 1 al 30 y luego contó del 1 al 5. Dice, en la fila 30, en la silla 5, hay un muchacho que se llama fulano de tal, así, así, así. Wow. Trae camisa tal y trae pantalón tal. Necesito que me lo traigan, dijo él. Y ese muchacho era yo. Wow. Entonces, cuando él me llama por nombre y me llama por color de mi ropa, él no sabía que yo tenía como 8 meses de convertido. Yo conocí al Señor muy joven. Yo tuve cáncer pulmonar y a mí el Señor me sanó. Wow. Entonces, yo vengo de un milagro, yo vengo de una experiencia que tuve con el Señor a la edad de los 14 años, donde la ciencia me desahució. Y a través de esa mujer que conocí a Jesús, ella oró por mí junto con la red de pastores y ese día sucedió el milagro. A los 8 meses yo, después de convertido, yo recibo el llamado a través de ese hombre. Él mira al pastor, a la pastora y a los pastores y él le dijo en su idioma, le dijo al intérprete que le dijera que yo iba a ser un profeta a las naciones y que Dios me había escogido, que la muerte no pudo matarme porque Él tenía un plan conmigo. Y me empezó a señalar y a decir que lo que Él portaba, yo lo iba a tener. Fue algo impresionante. Así conocí yo al Señor, aclarando que antes yo tuve una experiencia muy sobrenatural en la habitación. Yo venía huyendo de mis padres y venía huyendo de todo, y ahí conocí al Señor en esa casa, en esa iglesia, con esa mujer que me ganó para Cristo. Creo que no hay casualidades. Cuando nosotros creemos que todo está terminado, Dios siempre tiene un plan divino para nosotros. Así fue, así comenzó todo. Después, posteriormente, el pastor los pastores o la pastora tomó muy en serio la palabra profética y ellos me mandaron al seminario. Ellos creyeron la palabra. Pero yo era un bebé de 8 meses de convertido. Yo no sabía qué era eso. Ellos me estuvieron enseñando durante casi 1 año y medio. Me prepararon para luego entrar al seminario. Era yo menor de edad. Antes no sé ahorita, pero los seminarios no aceptaban menores de edad. Fui la excepción. Fui la excepción porque Dios tenía plan conmigo. Yo estudié el seminario a la edad de los 15 años. De los 15 a los 18. Wow. Estudié el seminario y el internado. Y así fue como me prepararon para el ministerio. Creo que los dones vinieron después. La unción vino después. La revelación vino después. Pero creo que fue la punta de lanza que Dios usó a la gente correcta, que no eran absolutamente familiares, que no teníamos un vínculo sanguíneo, pero que sí era gente que me amaba. Era gente que llegó a creer la palabra. Yo creo que en este tiempo hay personas que nos están oyendo que quizás están pasando por momentos de enfermedades y creen que van a morir, pero creo que Dios siempre llega a tiempo. Amén. Yo tenía el tiempo contado, la vida contada, 6 meses. Wow. 6 meses, lo que habían dicho los médicos, y creí que en 6 meses pues la vida terminaría para mí, pero no contaba que a los 3 meses la vida comenzaría para mí. Cuando conocí al Señor fue algo impactante, impresionante, y desde entonces, desde joven, le entregué mi vida al Señor, me preparé, estudié, hice muchas cosas. Se apasionó por Cristo. Sí, creo que buscar a Dios es una de las cosas más impresionantes. Yo les digo a la gente que más que religión, yo tuve una experiencia, una experiencia tan tangible que
me trajo una convicción distinta. Más que religión, es una experiencia personal. Creo que estamos en un tiempo donde Dios está haciendo milagros. Yo creo que por eso, en este tiempo, Dios nos regaló uno de los dones que Dios nos dio, es los dones de sanidades que dice Pablo, y el don de milagros, que hace que el paralítico se levante hoy en día, que el ciego mire, que el mudo hable, que las piernas se alarguen, que los huesos se enderecen y que las enfermedades de diferente índole desaparezcan. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, pero también estamos en un tiempo de gracia, donde el Padre está dándole oportunidad a aquel que se le negó. La ciencia, Dios bendiga la ciencia, pero cuando la ciencia ya no puede, entra el Dios del cielo. Amén, amén, amén. Perdón, profeta, tenemos una pregunta de parte de unos de nuestros radioescuchas, nos llegó un mensaje. Y bueno, creo que es una pregunta que mucha gente se hace, sobre todo cuando se hacen este tipo de publicaciones, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, normalmente cuando viene un invitado a nuestra iglesia, pues hacemos la publicación masiva en nuestra iglesia, ¿no? Profeta tal, etcétera. Pero hay gente que como que no tiene esa revelación de qué es un profeta. O sea, preguntan, ¿por qué se hace llamar profeta? Esa es la pregunta realmente. Yo creo que el profeta no nace, el profeta se hace. Todos nacemos con un propósito, pero la parte de un profeta, un profeta no lo hace un seminario. Creo que un profeta tiene que ver con tiene que reunir ciertas características y ciertas cualidades que hay. Sabemos que Pablo encerró a los 5 ministerios en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, y dice que él constituyó algunos pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas. Yo creo que cada hombre de Dios, cada ministerio desarrolla una función. Si lo generalizamos la parte de un profeta, yo creo que un profeta oye lo que otros no oyen y ven lo que otros no ven. Wow. Yo creo que nosotros los profetas hemos sido llamados con una asignación distinta. Por ejemplo, si nos vamos un poquito a la escritura en cuanto a la pregunta, en aquel tiempo los profetas eran hombres que ayudaban a los reyes, guiaban a los reyes, guiaban al pueblo a la estrategia. Cuando los sirios tenían sitiado a Judá, existía el profeta Eliseo. Y cuando el rey sirio quería atacar a Israel de una manera muy, muy clara, resulta que los sirios perdían la batalla. Y entonces el rey dijo, bueno, a ver, nosotros somos estrategas. Nosotros lo que estamos haciendo es, ¿cómo es posible que Israel sepa cómo lo vamos a atacar? Si esto lo hablamos en nuestra recámara. Esto es en secreto. ¿Cómo es posible que Israel sepa a dónde lo vamos a atacar? Y entonces una persona le dijo, mi señor y mi rey, ¿quiere que yo le responda? Dijo, sí, respóndeme. Lo que pasa es que ellos tienen a un profeta. Y ese se llama Eliseo. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Lo que pasa es que lo que usted habla en secreto en su recámara, Dios se lo hace saber al profeta. Yo creo que como profeta de Dios no es un título. El profeta es una persona que está para direccionar, para bendecir, para restaurar, para advertir. Un profeta es la voz de Dios en la tierra y los pies de Dios en la tierra. ¿Por qué la gente no cree en los profetas hoy? ¿Por qué muchos dicen que no hay profeta? Que no hay profeta, exacto. Yo creo que estamos viviendo una fiebre de profetas. Hay muchos profetas que hoy en día se denominan profetas y lastimosamente gracias a ellos, pues la gente deja de creer. ¿Por qué? Porque ahorita es muy común agarrar un nombre en redes sociales y decir que Dios te habló. Es muy común hackear a la gente económicamente. Hay gente que mal usa esa parte y la gente deja de creer en esa parte. Yo creo que así como hay profetas falsos, así hay profetas genuinos. Bueno, de hecho, lo había en la antigüedad también. Sí, en la antigüedad había profetas falsos. En el tiempo de Jeremías. Así es. Por ejemplo, creo que en todo tiempo, ¿no? Como usted dice, en el tiempo de Jeremías. Jeremías era un profeta muy, muy, muy certero. Mire, bien sencillo. Es bien sencillo. Yo les digo, tan sencillo. Si la palabra
de un profeta se cumple es que Dios camina con él. Claro, claro. Y si la palabra que no se cumple, entonces el profeta es falso. El mismo Señor Jesucristo advirtió que habrían profetas falsos. O sea, si hay profetas falsos, quiere decir que también hay profetas verdaderos. Correcto. Sí. Entonces Jesús advirtió, tengan cuidado de los profetas falsos, pero van a haber verdaderos. Sí. O sea, en lo personal, y bueno, aquí hemos tenido en esta estación de radio, la vez pasada estuvo con nosotros el profeta Pablo Esquivel, un hombre que también Dios usa mucho y bueno, trajo palabras contundentes, cosas que Dios le reveló, que solamente eran entre la persona, ¿verdad? Sí. El profeta y Dios. Sí. Claro. Vamos, pastores, profeta, vamos a ir a una pausa y regresamos y seguimos hablando del profeta. Mis manos quedaron limpias y mi corazón aquí. Yo tomé la cruz, te miré y te seguí. En un momento regresamos con Directo al Corazón. Con estos dones, habilidades y que habla el don de sabiduría, el don de ciencia, el discernimiento de espíritu, que yo en mi poca teología tiene que ver con la mente. Esos tres dones, esas tres habilidades tiene que ver con la mente. Luego habla de los tres habilidades de poder. Sí, ¿Estamos correcto, de acuerdo? sí, correcto. Luego habla de los tres que tienen que ver con nuestra voz. Sí. El de hablar lenguas, interpretar lenguas, Correcto. que muchas de las personas que nos estén escuchando pueden igual, por ignorancia, decir, o sea, no es bíblico el hablar lenguas. Claro que es bíblico hablar lenguas, interpretar lenguas, porque nuestro país, profeta, en mi poca teología que tengo, nuestro país tiene un lenguaje. Correcto. Claro. Y nosotros, así como nosotros tenemos un idioma, para nosotros conectarnos con el país, el cielo, tenemos que hacer uso de esa lengua que nos trajo y yace dormida porque está dentro de cada creyente en la persona del Espíritu Santo. Hablar lenguas, interpretar lengua y la profecía, el don de profecía. Sí. Hablamos de los tres todavía, esta sería una enseñanza profunda, los de poder, que es sanidad, que es milagro y la fe. La fe. Lo que usted operó anoche. Sí. La fe, el poder de sanidad, y eso está en la persona del Espíritu Santo. Sí. Ahora, cuando una persona empieza a descubrir en cuál así como usted que desde muy temprano empezó a ver en cuál de esas habilidades que el Espíritu Santo vino y depositó se iba a mover, yo creo que nos compete a nosotros en la enseñanza y el tiempo pasar en la presencia de Dios, que empecemos a descubrir cuál de esas habilidades yo estoy desarrollando más para saber si Dios me va a usar como profeta, si Dios me va a usar en sanidad, en milagros, en la profecía, o si Dios me va a usar en lenguas también. Sí. Yo creo que yo enseño algo, por ejemplo, a ver, la gente dice, yo quiero un don. Ok, perfecto. Pablo dijo, desead ardientemente los mejores dones. Así dijo Pablo. O sea, hay dones que están bonitos, pero hay dones que son más vistosos. Entonces, tú deseas un don, tú oras a Dios un don. ¿Cómo recibiríamos un don? Esto es muy, muy clave. Un don se puede recibir por impartición. Por ejemplo, que tu pastor te imparta el pastorado, que el profeta te imparta. Esto es bíblico porque Pablo le dijo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la imposición de manos. Esto se llama impartición o transferencia o una activación. Entonces, si un profeta de Dios viene a casa y te imparte a ti un don, tenlo por seguro que tú tienes la responsabilidad. Ok, el don ya está puesto en ti. Si el don está puesto en ti, viene un profeta y te imparte, entonces la parte del don se va a empezar a desarrollar. En la parte espiritual falta la otra parte más importante. ¿Cuál es la otra parte más importante? Conocer el don. Dios no le da un don a alguien que no sabe cómo usarlo. De otra manera lo va a mal usar.
Y para eso está su palabra. Por ejemplo, nosotros lo enseñamos en la iglesia. Pastores, nosotros lo enseñamos. A mí los hijos espirituales nos dicen, profeta, yo quisiera que Dios me diera un don. Bueno, vamos a conocer el don. ¿Qué te gustaría? No, pues me gustaría, no sé, el discernimiento de espíritu o el don de interpretación de lengua. De hecho, me pasó una experiencia. Una hermana de la iglesia empezó a llorar una ocasión y ella iba a la iglesia y lloraba, hasta que me causó intriga. ¿Por qué? O sea, entonces le dije, ¿tiene problemas? ¿Qué le pasa? Porque no es normal, llora siempre. Entonces me dijo, es que me pasó una experiencia, me está pasando una experiencia que no la entiendo, me dijo. Ah, perfecto, venga, cuéntamela. Cuando usted habla en lengua, yo entiendo. Cuando la hermana habla en lengua, yo sé lo que está diciendo. Cuando la otra hermana habla, yo sé lo que dice, todo, pero no sé qué es eso. Correcto, le dije yo. Eso se llama el don de interpretación de lengua. Ahora te voy a enseñar a usarlo. Ya lo tienes, ahora hay que saber, porque está la práctica, pero también está la teoría. Y profeta, eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Había escuela. Correcto. O sea, la gente se preparaba. Eliseo. Y hoy nosotros, esta generación, Sí. Después de Cristo, la gente, los cristianos, no nos preparamos, pastor, no nos metemos. Yo me sorprendo usted con que él ya pasó por un seminario. Hay gente sabia que entiende que estos nos tenemos que preparar, Sí. nos tenemos que inscribir, Sí. tenemos que aprender para Correcto. desarrollar esa habilidad y descubrir cuál es ese don. Y que a mí, por ejemplo, profeta, muchas personas me dicen, es que tú deberías de ser pastora, ¿y por qué tú no eres pastora? Y me oyen hablar y ellos dicen, y entonces yo, estudiando la palabra de Dios, me di cuenta, Manuelito igual me dice, es que usted debería de ser pastora, pero ¿por qué usted no? Le digo, te voy a explicar por qué. Porque la Biblia dice que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Correcto. Yo ni aquí ni profeta, pero yo sé dónde me veo, tampoco pastora, pero yo sí sé, Dios me ha dado a mí el evangelismo. Correcto. Claro. O sea, yo sé, yo me veo, yo tengo sueños, Dios me pone cosas donde yo estoy, en cosas masivas donde yo estoy, y lo mío, yo sé que lo mío es el evangelismo. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Lo que usted, prepararme, educarme y pagar un precio, porque Sí. eso es lo que esta generación que no cree, no estudia Biblia, no sabe que el Espíritu Santo vino y nos trajo, nos dio sabiduría. Por ejemplo, una de las cosas que mi pastor ora siempre y dice, yo oro por el don de discernimiento, porque profeta, cuán importante es discernir. O sea, ¿cuál es la intención que esta persona se acerca? Sí. Sería maravilloso poder activar el don de discernimiento, discernir cuáles son las intenciones, qué busca. Sería maravilloso. Sin embargo, sabemos que eso está dentro de nosotros, que el Espíritu Santo trajo esas habilidades, y entonces es prepararnos, pedirlas, orar. Por ejemplo, es una de las cosas, profeta, que yo hago, pastor, pedirle al Espíritu Santo cada vez que yo ya entiendo dónde están estos dones, me pongo mis manos en las madrugadas y le digo, Señor, activa y desarrolla, dame sabiduría, el don de discernimiento, ayúdame, hazme ser diferente porque tú estás en mí. Amén. Ahora yo tengo que saber cuáles son esas cosas que el Espíritu Santo trajo hacia mí. También apelo y le pido, Señor, la profecía, dame algo, dime en qué voy a fluir, porque es bonito saber que tenemos eso de parte de Dios, profeta. Sí. Amén. Yo creo que usted continuó con un punto clave, la preparación. ¿Cuál es el problema de nuestra generación cristiana? Hay cosas bien terribles. Por ejemplo, la gente secular, la gente que no conoce al Señor, están muy preparados. Pero la gente cristiana no le gusta leer, no le gusta aprender. A mí me han dicho, personas, un joven en la iglesia me dijo un día, profeta me dijo, yo ya estoy listo para irme a predicar. Le dije, tú no estás listo. ¿Tú quieres que Dios te use? A mí Dios me dijo que lo iba a usar, porque Dios me habló de él. Pero le dije, Dios te habló, pero no te habló para allá. Tienes que entender que una palabra profética, para que se pueda cumplir, se necesita lugar y tiempo. Estás en el lugar correcto, sí, pero no en el tiempo. Y el tiempo es importante, el tiempo de la preparación, el tiempo. ¿Por qué? Porque así no cometemos errores.
no nos equivocamos, no mal usamos el don, no lastimamos gente, no dañamos personas. Sí, el conocimiento te hace más maduro, ¿sí? Te hace más sabio, más inteligente a través de su palabra, del Espíritu Santo. Creo que necesitamos el conocimiento para usar tanto el don como un ministerio. El problema de muchas personas es que no tienen el conocimiento. Yo le dije a él, mira, la condición para que un día Dios te pueda usar para mí es primero tráeme el título de tu carrera. Yo necesito que termines tu carrera. ¿Por qué? Porque te vas a mover en ámbitos donde tienes que estar preparado también, ¿sí? Claro. Académicamente. Tienes que prepararte. Entonces, creo yo que y luego le dije yo, y la segunda, tienes que prepararte teológicamente. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que hay personas que, pues, sirven a Dios y algunos no tuvieron ese privilegio, ¿no? Por cuestiones de que fueron muy jóvenes y la economía y todo. Pero ahora no hay excusa para aprender. Ahora, como usted dice, ahora hay escuelas de profetas. Nosotros normalmente hacemos un seminario en la iglesia. Yo tengo una maestría tengo una maestría y una licenciatura. Y yo les enseño, por ejemplo, una de las clases más importantes para los ministerios es la homilética, la hermenéutica y las clases de oratoria. Yo tengo que preparar a mi gente. Mi gente no puede ser neófita. Por eso le digo que un profeta no nace, se hace. Una persona, yo creo en mi experiencia de tantos años de ministerio, me ha funcionado. Creo que el conocimiento para mí es muy importante, pero también la vida espiritual es demasiado importante. Tu oración, tu búsqueda, tu relación con el Espíritu Santo, tus encierros que tengas con Dios en las madrugadas, que es algo que a Dios que nos exige mucho a nosotros, los profetas. Realmente nosotros los profetas recibimos los códigos y los diseños en la madrugada. En lo personal a mí, Dios me habla mucho en la madrugada, 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Es cuando Dios habla, que quiere hablar conmigo, me revela cosas, me muestra cosas, me habla. Y me habla desde el conocimiento que yo tengo, desde la capacidad que yo tengo. Dios te va a usar de acuerdo a tu capacidad que tú tienes. Por eso la Biblia dice que Dios le dio el don a cada uno de acuerdo a su capacidad. Eso fue cuando los talentos. Dice que le repartió según la capacidad que tú tengas. Claro. Entonces, lastimosamente hoy en día, pues hay gente que tiene poca capacidad y tiene un don y como tiene una quiere poca más, pero no tiene la capacidad. Sí, no. Y aparte hay gente que tiene un don, pastor, y no tiene la capacidad teológica para usarlo, para enseñar. Y para sostenerlo. Sí, lastimosamente estamos viviendo en un tiempo así. Sí, sin Ahora embargo, pastor, vemos una de los, creo yo, es de mi opinión personal, que uno de los éxitos que tuvo Pablo, el apóstol. Correcto. Siempre lo hablo con mi esposo, es que la Biblia dice que Pablo era un intelectual, Pablo era un hombre preparado. Sí. Cuando vemos la historia de Pablo en todo su juicio, él tenía palabra para enfrentarse con todas las personas, él estaba bien preparado, Sí. era un hombre, en esa época habían escuelas de pensamiento, Sí. había la gente que yo me identifico con esta escuela de pensamiento, iban y se preparaban ellos, en esas escuelas habían sabios, habían gente entendidos, y Dios nos ha dejado la mejor escuela. Dios nos ha dejado, en la Biblia están, yo siempre hablo que hay tesoros escondidos, hay verdades que mucha gente no ve o lee literalmente tal cual, pero está ahí la verdad, está ahí lo que Dios quiere para nosotros. Mire, si yo digo, me resisto a creer que si en el Antiguo Testamento, bajo la ley, donde Dios no estaba por causa de Adán, se levantaron profetas que fueron referentes y que Sí. quedaron en el libro sagrado, Sí. ¿cuánto más en este nuevo pacto, donde ahora Jesucristo vino a devolvernos todo lo que había perdido Adán, la autoridad de Dios, todo lo que Dios le quitó a Adán, ahora Jesucristo trajo y vino el Espíritu Santo? ¿Por qué no creer que Dios nos va a usar en talentos, en habilidades, en dones, y que solo yacen dormidos dentro de nosotros esperando que sean descubiertos y activados? Claro, algo muy importante es referente a lo que la pregunta que nos hicieron, ¿no? Que ¿por qué llamarse profeta, no?
Y es una de las gran comisión que Dios estableció. Vayan y hagan discípulos, Correcto. ¿no? Entonces, Jesús era profeta, Sí. era pastor, era maestro, era evangelista. Y era apóstol. Y era apóstol, exacto. Y luego, Efesios 4:11 dice, Él constituyó sus 5 ministerios. Sí. Pero Efesios 4:12 dice, y Él mismo constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, ¿ok? A fin de capacitar Sí. O sea, a los santos. a los santos para la obra del Sí. ministerio. Ahora, si usted quiere ser doctor, ¿quién le va a capacitar? ¿Quién le va a dar a usted esa enseñanza? Si no un doctor. La carrera de medicina. Claro, de medicina. correcto. Usted no puede pretender ser doctor y que le enseñe un abogado. Es correcto. es Entonces, por eso existen profetas hoy. Y son profeta, pastor, aquí amigas, son posturas, diferentes personas tienen una postura sobre de algo. Aquí en esta mesa, en esta radio, hemos debatido ya muchas veces. Hay una postura, hay una generación que no cree, por ejemplo, que una mujer sea nombrada apóstol. Ujú, correcto, cierto. No creen y dice, o sea, ¿y cómo ella, la apóstol tal, cómo se nombra? ¿Quién le dijo a ella que ella era una apóstol? Pues Dios, cuando nosotros, yo el otro día estaba leyendo un libro y dice que una mujer puede ser apóstol y ir y hablarle a más apóstoles. Si hoy lo hablamos precisamente, la primer persona a quien Jesucristo se le presenta cuando resucitó fue a una mujer, y él agarra a esa mujer y la ha enviado con una comisión y le dijo, ve y busca a quién, busca a Pedro, la mandó a que buscara a sus 12, ve tu mujer y llévales este mensaje a tus hermanos, a Pedro, a Felipe, búscalos y diles, hazles saber que yo he resucitado. ¿Quién mandó a ella? ¿Quién la envió a esta mujer? Mismo Jesús. Al punto donde quiero llegar ahorita es Efesios 4:13, que es el siguiente versículo, dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser hombres de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para tú tener la revelación de quién es un profeta, hay dos cosas. Una, el conocimiento. Correcto. ¿Verdad? Y 2, la impartición. Sí. Y bueno, 3 también, la evidencia. Sí, Esa, claro. si Del el hecho de- profeta es profeta porque tiene el llamado de parte de Dios, porque tiene el conocimiento, porque Dios le habla, pero porque también Dios lo respalda. Sí, hay una evidencia. Hay una evidencia Sí. a través de milagros, prodigios, señales y maravillas. Esos son los profetas de oficio. Así pastor. es, Así se exacto. le llaman. Así es. Profetas de oficio. Entonces, mucha gente que ignora, desconoce qué es lo que es un profeta, es porque seguramente no ha estado con profetas, no ha visto la evidencia, no tiene Sí. el conocimiento de lo que es un profeta, ¿verdad? Pero cuando dice la Escritura, hasta llegar a ser hombres de plena madurez, hasta llegar al conocimiento del Hijo de Dios, cuando tú fuiste instruido, enseñado por los 5 ministerios, tú no refutas en nada lo que es un profeta, lo que es un pastor, lo que es un apóstol, Sí. lo que es un maestro. Le voy a contestar tantito la pregunta, hermana, en cuanto a esa parte de... ¿Qué le parece si nos permiten tantito? Vamos a un corte y ahorita regresando nos contestan esa pregunta. Tenemos otras más de parte de nuestro público y también obviamente nos acompaña la esposa muy guapa, Así ¿verdad? La esposa del profeta, ¿verdad? La pastora Rachel, que aquí en un momentito más vamos a conocer de ella, ¿amén? Amén. Rachel te llama. Yo tomé la cruz, te miré y te seguí. En un momento regresamos con Directo al Corazón. Miré y te seguí. Directo al Corazón está de vuelta. Continúa disfrutando. Me sientas en ella, no importa si fui de lo menospreciado y lo vi. No miraste
a Miami hace muchos años y ahí se nos impartió y fuimos activados el hablar en lenguas, que nosotros no sabíamos que era hablar en lenguas. Sí. Y en aquella administración ahí Dios nos activó y nos dio eso, y desde entonces yo lo creo verdaderamente. Mire, eso ha pasado muchos años y yo llego a un momento que cuando estoy orando, mi espíritu mismo me pide, o sea, ya no hablar en estas palabras, sino ahora tengo que entrar a hablar en lenguas, o sea, pero es como que alguna necesidad y sé que es de parte de Dios. Amén. Tenemos unos mensajes aquí que nos están llegando a cabina. Saludos desde La Paz, aquí siendo edificada por la palabra. Un abrazote a mi pastora Rachel. Un abrazo desde la familia en Cristo, desde La Paz. Y bueno, hay otra pregunta también. Hay dos más bien. Creo que son importantes para ustedes. Hay gente en la misma iglesia que no cree en que Dios puede levantar ministerios. Y también nos hicieron otra pregunta. Hace 2 años fuimos impartidos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Me pregunta. Para usted. Bueno. Pero ¿cómo dijo la pregunta? Que no pueden ser... Hay gente en la misma iglesia que no cree en que Dios puede levantar ministerios. O sea, no lo creen porque profeta, estamos hablando lo mismo, no se le ha enseñado. Así es. Tristemente hay ministerios que no enseñan, que no educan, que no capacitan al pueblo y por desconocerlo, falta de por conocimiento, ignorancia, así es. tenemos esa postura, pero cuando se nos enseña, se nos abre. Yo le hablaba que mi iglesia pasó por un seminario hace muchos años y ahí vino un profeta, ahí estudiamos, hablamos de esto y mi pastor estaba interesado en que lo aprendiéramos todo. Bien pudo haber dicho que se me capacite a mí, pero no, la enseñanza fue para todos nosotros y doy gracias a Dios por esa gran enseñanza y porque ahí aprendimos que podemos profetizar. Así Sí. es. Bueno, queremos también conocer a la pastora, ¿verdad? A la mujer de Dios, de este varón, el profeta Alvarado. Y bueno, su esposa aquí está con nosotros, la pastora Rachel de Alvarado. Díganos, pastora. Hola, muchas bendiciones para todos los que nos están escuchando. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Bueno, quiero responder un poco a la pregunta que se hizo ahorita en cuanto a que hay gente que pues no cree o gente que tiene problemas con estos temas. Creo que tiene mucho que ver en qué manera nosotros queremos ser enseñados. Hay veces que las personas no están dispuestas a ser enseñadas y simplemente cierran su mente, No cierran son su enseñables. círculo, no son enseñables y por más bueno puede bajar Jesús inclusive a querer enseñarles, pero si ellos no tienen la disponibilidad, las palabras van a ser nulas. Creo fielmente que cuando uno tiene hambre de Dios, de conocer al Espíritu Santo, uno va a entrar en una temporada de conocer a Dios más allá de lo que nos han enseñado. Vamos a conocer al Espíritu Santo como la persona que es y vamos a poder entender que el Espíritu Santo hace cosas sobrenaturales en nuestra vida. Cuando nosotros no entendemos que el Espíritu Santo tiene poder, siempre lo vamos a tener limitado a que no hable, limitado a que no haga milagros, limitado a que no lo podamos escuchar. A veces estamos tan llenos de todo y tan vacíos de Dios que a veces nosotros mismos somos los que le cerramos la puerta al Espíritu Santo para que Él no nos pueda enseñar lo que Él es capaz de hacer a través de su vida en nuestra vida. Entonces yo les invito a todos los radioescuchas que ahí donde están puedan hacer una oración y que realmente con un corazón que le cree, le pueda decir, yo sí te quiero conocer, no me importa lo que ha dicho la gente, no me importa lo que alguien puede venir a sembrar en mi corazón. Yo realmente quiero conocerte y realmente quiero decirte que si tú hablas, me hables a mí, que tú me regales las experiencias sobrenaturales a mí. Y es ahí donde nosotros vamos a poder entender que el Espíritu Santo y que Jesús sigue hablando y sigue haciendo cosas Amén. maravillosas hasta el día de hoy. Entonces, a toda la gente que quiera conocerle, que tenga la disposición, el Espíritu Santo los va a sellar y les va a marcar. Pero si tú eres una persona
persona que siempre debate, que siempre quiere hacer controversia de todo, ten por seguro que el Espíritu Filósofo Santo, cristiano. así es, jamás te va a tocar porque tú pones una barrera para que Él no se pueda mover en tu vida. Tenemos que hacer lo que hacía el apóstol Pablo, ¿verdad? Él dijo, todo lo tengo por basura, Así por es. conocer a Cristo. Sí. Así Él, es. siendo un erudito, siendo un maestro de la ley, siendo, como decía hace rato Rebeca, un hombre que conocía la ley, maestro de la ley, él se despojó de todo eso Sí. para conocer a Cristo. Referente a las preguntas que se hacen, hay un problema en la iglesia hoy en día, en las iglesias en general. No creen en los ministerios. Así es. No creen que, por ejemplo, Dios levanta a la hermana Ujier que ha pasado toda su vida sirviendo y barriendo el templo. No, ¿cómo esa mujer de barrer el templo va a pasar a ser profeta, a ser misionera, a ser pastora? ¿Cómo? Eso es imposible. Estamos teniendo problemas de mucha incredulidad en la iglesia y un ataque a nivel social, un ataque a nivel cultural en cuestión de la iglesia. Estamos siendo atacados, pero no tanto desde la parte de afuera, de la gente inconversa, de la misma iglesia estamos siendo atacados. Por ejemplo, yo dije antes de irnos al corte que iba a contestar la pregunta de la hermana en cuanto a la parte de si hay mujeres apóstoles, ¿por qué? Pero sí hay, hubo una. Claro. El apóstol Pablo tuvo una y se Así llamaba es. Junia, así se llamaba el apóstol en Roma. Ella anduvo con el apóstol y al último fue reconocida como mujer apóstol. Entonces, los que hemos estudiado poquito más que otros, conocemos que la teología bíblica es muy clara y respalda el ministerio de la mujer. Hay gente que dice, no, pero es que las mujeres no pueden ser ni apóstol ni pastora. Bueno, yo quiero tumbarles el argumento a todas aquellas personas que lastimosamente hablan de algo que ellos desconocen. Yo siempre justifico a esas personas que hablan desde el desconocimiento y desde el punto de la incredulidad. Yo creo que la incredulidad viene a través del desconocimiento que Sí, uno tiene. así es. Cuando tú tienes Falta un de conocimiento, revelación. exacto, cuando tú tienes un conocimiento pleno, tú te vas a dar cuenta que para Dios no hay límites. No se trata, entiendan algo, en el mundo espiritual no hay rango si es mujer o hombre. No hay. Dios no dice, esta no la voy a usar porque es mujer. No, esta no la voy a usar porque... No. En el mundo espiritual no hay rango. No está el punto de, es que esta es mujer, este no, este es hombre, no. Hay un problema y hay un ataque frontal contra los ministerios de las mujeres. Por ejemplo, yo tengo aquí a la pastora que es mi esposa y una de las mejores pastoras que yo conozco de la tierra. Dios la usa de manera extraordinaria, predica hermoso, es una mujer que toda su vida ha conocido al Señor desde pequeña, tiene unos padres excelentes, unos pastores maravillosos que la educaron bien, le enseñaron bien y creo que yo respaldo mucho el ministerio de la mujer porque Dios usa. A mí me ganó una mujer para Cristo. Si esa mujer no me hubiera ganado para Cristo, yo no estuviera aquí. Claro. Gracias a una mujer pastora, yo estoy aquí. Oye, ¿y cuánta gente no ha sido sanada, liberada, restaurada, transformada por el llamado que Dios te dio? Híjole, Y eso a es través de increíble. una mujer. Cierto. O sea, Sí. que Dios usó Sí. para ese llamado que hoy está, en el que está fluyendo y cuántas Sí. personas han sido cambiadas, transformadas. Sí, O sea, sí. Mire, pastor, le interrumpo tantito. En los últimos congresos que hemos tenido, testifico, no vamos lejos. Apenas hace el fin de semana pasado, este fin de semana pasado, estuvimos en el congreso en Pomuch. Fue impresionante, la gente sanó de manera impresionante. Nos llega una señora que no podía caminar. Ella se había caído, de hecho estoy predicando y el Espíritu Santo, esa es la parte, el Espíritu Santo me habla y me dice, aquí hay una mujer que se cayó en el lavadero. Ella no puede caminar y la pierna derecha la tiene muy mal. Llámala, me dijo. La llamé. Eso está grabado. La llamé, le dije, aquí hay una mujer así, y pasó. Ella la trajeron prácticamente cargando y Dios la sanó. En automático, fue instantáneo. Cinco minutos bastó para que el poder de Dios le cayera encima. Como usted dice, gracias a una mujer que Dios usó para salvar mi vida en el nombre del Señor y para restaurar mi vida, yo nunca pensé que Dios me iba a usar. Nunca pensé que Dios iba a hacer eso. Jamás. Yo venía de una vida destruida, pero el Señor
fue extraordinario. Entonces, no solamente eso, yo les contaba que estuvimos en un congreso en Tamaulipas. Ahí en ese congreso Dios hizo como 600 milagros. Declarados 600 milagros. Y uno de los milagros impresionantes es que un niño no tenía un testículo. Había nacido con un testículo. Y ella es sobrina del pastor de la iglesia. Wow. Ella me contactó por Facebook y me dice, profeta, yo no pude agradecerle personalmente, pero yo quiero agradecerle por este medio. Espero vuelva, porque mi niño, llegué a casa, lo revisé y tenía el otro testículo. Gracias, me dijo. No sé cómo pagarle. No, a mí no me debe nada, le dije. A mí no me debe nada. Usted páguele todo al Señor, sirviéndole, amándolo, creyéndole siempre y nunca se aparte de él, que él es bueno. Qué hermoso. Eso es impresionante. Esos milagros no hubieran sucedido si esa mujer no hubiera dicho, ¿sabes qué? Voy a orar por este muchacho, Dios va a hacer algo, me presentó a Jesús, oró por mí, me amó, me acobijó, me dio casa, me dio todo. Ella nunca jamás se imaginó que ella estaba alimentando a un futuro profeta. Jamás. Así es. Ahora nos está pasando, profeta, como le pasó al Señor Jesucristo. Nosotros mismos a veces bloqueamos los milagros, las sanidades que Dios quiere traer, porque Dios siempre va a usar depósitos. Cierto. En este caso va a usar hombres, ¿verdad? Sí, correcto. Hombres, mujeres. Entonces el Señor Jesucristo dice, no pudo hacer milagro en la tierra que tenía conocimiento de Dios, de un Dios sobrenatural, no lo pudo hacer. Cierto. Lo hizo en Cananea, lo hizo en otros lugares donde, por ejemplo, la mujer sirofenicia, la mujer cananea, todos esos hombres que ni siquiera eran de Israel, ¿Cierto? ¿verdad? Los leprosos. Los leprosos, todo eso. Correcto. Entonces, ¿por qué? Por no creer en él. Sí. Ellos mismos bloquearon los milagros, bloquearon lo sobrenatural. Entonces, hoy nos pasa así desafortunadamente en algunos sectores, y en la misma iglesia, el no creer que Dios puede usarte y que tú eres un profeta, un apóstol, un hombre, una mujer de Dios, puede impedir que yo reciba un milagro. De hecho, hay gente que nos está escuchando que en este momento van a empezar a sanar. Amén. Hay gente que nos está oyendo que van a empezar a recibir milagros. Entonces, Dios me está hablando y hay gente que está escuchándome. Yo veo 3 personas. Hay una persona que está sentada, no en la sala, está sentada en el comedor. Esa persona tiene cáncer en el seno. Yo sé que me estás oyendo y sé que el Señor va a hacer el milagro. No solamente Amén, esa gloria a persona Dios. que tiene cáncer en el seno. Hay una persona que padece depresión. Tiene 3 años con depresión. El Señor va a hacer el milagro esta tarde. Creo que hay gente que nos está oyendo Amén. A mí me ha pasado, he ido a predicar a la televisión, a la radio, y en el siguiente programa la gente empieza a llamar y a testificar de que ocurrieron milagros. Gloria a Dios. Creo que Aleluya. esta es una tarde donde más que hablar de nosotros, se trata de Jesús y del tiempo en que tú has estado viviendo, el sufrimiento que has tenido, los momentos difíciles que has estado pasando. La parte física ha sido muy complicada en tu vida. No solamente el cáncer. Hay una persona que tiene problemas de suficiencia renal que Dios va a sanar. Ahí donde Amén. tú estás, en la sala de tu casa, sentado, escuchando, el Señor, y esta persona nos está escuchando en la radio, nos está viendo a través de redes sociales. Dios está haciendo algo impresionante en tu vida. En este momento Dios está empezando a sanar. ¿Sabe? A mí me pasa muy seguido. Amo los milagros. Una ocasión yo le decía al Señor, yo soy profeta y yo quiero que tú me uses más en ciencia. Me dijo, tú eres profeta. Y donde yo te voy a usar más en milagros y sanidad. Ahí es donde yo te escogí. Porque tú eres un milagro, acuérdate. La gente necesita un milagro. La gente enferma es. que padece hipertensión, diabetes, cánceres, que padecen insuficiencia renal, que tienen problemas gastrointestinales, gente que no oye. Mire, me trajeron a una mujer, no oía y tenía un problema en la columna. Ustedes se pueden imaginar que Dios le destapa los oídos a esa mujer. Ella gritaba como loca. Cuando ella empezó a escuchar por primera vez, gritaba como loca. Porque ella escuchaba todo. Había nacido sorda. Entonces, todo el mundo pensó que ella se estaba manifestando
y su familiar le dijo, no, es que ella era sorda y está escuchando. O sea, eso es impresionante. Tú ver a la gente en esa magnitud de euforia, de júbilo, de alegría, es impresionante, pero eso solamente el Señor lo puede hacer. Profeta, mamás ocupan un milagro diagnóstico, lo hablamos ayer, pastor, diagnóstico de niños siendo medicados tan a corta edad, Sí. con medicamentos muy, muy fuertes, niños con autismo, Cierto. niños con depresión, que se nos fue el tiempo y no no lo dejamos ejercer su profesión en hablar de depresión. Sí, se nos fue, mire, ya volvamos a ver qué hora es y parece que acabamos de empezar, pero Vamos a volver. pero profeta, sí, yo Vamos a hablar de la depresión y de la ansiedad, es correcto. que soy ahí con un pez en el agua. Sí. Así que creo que en este tiempo Dios, si tocamos un poquitito esa parte, yo creo que la mayoría de problemas de los depresivos tienen que ver con que hay pérdida. La gente quedó con psicosis del COVID, la gente queda con psicosis de una pérdida que se les genera un estrés postraumático, donde ellos perdieron un familiar, perdieron economía, han perdido la salud, el impacto de decir, sabes que tienes cáncer, o eres diabético, o eres hipertenso. El impacto de decir cómo mi vida va a cambiar, ahora cómo va a ser mi vida, ya no va a ser igual. Creo que Dios tiene el poder para sanar. Amén. Creemos que los médicos somos capaces de ayudar a las personas, ¿verdad? De ayudar cómo resolver un problema de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático. Pero independientemente de eso, yo creo en un Dios. A mí me pasó algo, yo cierro con esto. Me pasó algo. Tenía un paciente en Ciudad Obregón, Sonora, y tenía 2 meses conmigo en terapia. Y entonces yo voy a Sonora a predicar. Y esa persona me dice, doctor, ¿usted va a ir a predicar a la iglesia? Sí, me gustaría ir a conocerlo y a escucharlo. Y entonces ella va al donde estoy predicando. Y cuando yo voy a predicar todo eso, predico, ella está ahí, oro por los enfermos y Dios la sana. De depresión. Lo que a mí me iba a tomar 8 meses, 1 año de terapia, al Señor le tomó segundo. Nada más que eso sí, le dije, Señor, que eso no sea tan recurrente porque me dejan sin chamba. Bueno, queremos decirle que el profeta, aparte de ser profeta en su oficio, en su llamado y su asignación que tiene en Dios, bueno, él también es psicólogo. Así que le podemos dar los datos si ustedes quieren alguna consulta. Sí. Claro, tendría que ser por teléfono sí. Vía Zoom, ¿verdad? Pero sí. ¿Su teléfono? Mi teléfono es 612-11-86-948. Lo repito, 612-11-86-948. Ahí estamos a la orden. Muy bien, profeta. Pues quisiéramos seguir más tiempo, pero el tiempo se nos fue. Saludamos y bendecimos a todas las personas. Amén. Y si quieren oramos por las personas. Claro. Hay gente que está esperando una oración en casa. Hay gente que va a sanar. Creo que el Espíritu Santo tiene cosas increíbles en la vida de las personas. ¿Y qué les parece si oramos por ellos? Amén. Y ponte la mano donde tienes la enfermedad, ahí donde estás sentado, en el auto, en la oficina. Vamos a orar. Si tienes un familiar enfermo, también Dios va a hacer. Padre, te damos gracias esta hermosa hora. Pedimos en el nombre de Jesús que tu mano poderosa se extienda. Así es, Padre. Hoy declaramos y profetizamos cielos abiertos a favor de todo aquel que está padeciendo alguna enfermedad. Llámese como se llame. Padre, el órgano interno o externo, que tú lo puedas sanar de una manera sobrenatural. Declaro y profetizo, Señor, que tú haces milagros extraordinarios. Le hablo al cáncer, le hablo a la diabetes, a la hipertensión, a problemas renales. Le hablo a todas las enfermedades que desocupen los cuerpos en el nombre de Jesús. Activamos el don de milagros y los dones de sanidades a favor de tu pueblo y a favor de todo aquel, Señor, que no tiene esperanza, que cree que morirá con la enfermedad. Declaramos sanidad. Queremos ver tu gloria aquí en Mérida, una ciudad de avivamiento donde tú te mueves. Padre, gracias, Padre. Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, profeta, una vez más. Su amada esposa, ¿verdad? Que también nos visita. Y bueno, Rebeca, gracias una vez más por este espacio. Gracias por la invitación a Directo al Corazón. Gracias. Dios les bendiga a todos. Gracias. Un fuerte abrazo. Yo tomé la cruz, te miré y te seguí. Yo tomé la cruz, te miré y te seguí. Te damos las gracias por acompañarnos y permitir que un mensaje con gran propósito llegue a ti.
cambiaste mi corazón. Esperamos que sea de unión para los matrimonios y las familias. Nuestro objetivo es, y siempre será, llegar directo a tu corazón. Ya no vive aquel por el cual yo sufrí. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Yo tomé la cruz, te miré. Este programa fue presentado por Publiper. Convierte tu visión en realidad con nuestra publicidad. Informes al 9991 63 98 25. ¡Aleluya! Cantemos juntos y alabemos al único que es digno de toda la